¿Te imaginas el peso de un secreto familiar guardado bajo 7 llaves por generaciones, que te condena a una vida sin elección, sin voz, sin amor? Esa es la historia de María Elena, una historia que se desenrolló en el corazón árido de México a finales del siglo XIX, un tiempo donde la tierra era tan implacable como las convenciones sociales que ataban a las mujeres. Ella no era una campesina hambrienta o una huérfana desamparada. María Elena era la flor más rara de la hacienda El Sueño. Perdido, la hija de don Rafael Montoya, el señor de todo lo que la vista alcanzaba, un hombre cuyo poder se medía no solo por sus tierras, sino por el silencio de su propia hija. A sus 18 años, María Elena estaba siendo preparada no para una vida de alegrías, sino para un sacrificio, un matrimonio arreglado que uniría fortunas y solidificaría el imperio de 2 familias, sin, por supuesto, considerar el corazón de la novia. Ella era el adorno perfecto para un futuro que no le pertenecía, un peón en un tablero donde la dignidad femenina valía menos que un puñado de monedas de plata. La vida en la hacienda, a pesar del lujo opresor y los jardines exuberantes, era una prisión dorada para María Elena, donde el aire puro del desierto no lograba airear el alma asfixiada. La verdadera pobreza para ella no era la falta de bienes, sino la ausencia de libertad, la miseria de no poder ser quien realmente era. Su existencia era un guión impuesto, sin espacio para la improvisación o para la pasión. Creció escuchando historias aterradoras sobre los salvajes apaches, susurros de peligro que se escondían en las montañas, una amenaza constante que justificaba la reclusión y la obediencia. El miedo era una herramienta, una cadena invisible que la ataba a su destino. Pero la mayor violencia que María Elena enfrentaba no venía de bandidos o indígenas, sino de la opresión silenciosa que la forzaba a negar su propia identidad, a ahogar cada deseo, cada sueño, hasta que se transformaran en un murmullo distante. Antes de que nos adentremos, me encantaría saber desde dónde nos sigues en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de María Elena, que, con una valentía inesperada, superó la opresión y el miedo. Vas a aprender cómo la dignidad y la resiliencia pueden aplicarse en tu propia vida para encontrar la verdadera libertad. ¡Órale, vamos a empezar! El amanecer de aquel 12 de julio de 1888 tiñó el cielo de un rojo intenso, casi un presagio, pero nadie más que María Elena parecía notar el color de sangre en la aurora. Era el día en que sería entregada a don Alejandro Vargas, un hombre cuyos ojos, tan secos como el lecho de un río sin agua, prometían solo otra forma de cautiverio. Vestida con un pesado vestido de novia, adornada con joyas que más parecían grilletes, ella era la imagen de la resignación, una muñeca de cera esperando el derretimiento. Las campanas de la pequeña capilla de la hacienda comenzaron a sonar, un tañido amortiguado que para María Elena resonaba como los últimos toques de difuntos para su juventud. Cada paso hacia el altar era un suplicio, un descenso lento a un abismo sin fin. El perfume dulzón de las flores de la capilla, el brillo de las velas, los susurros de los invitados. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con asfixiarla. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban una salida, un punto de fuga, pero solo encontraban la imagen fría de don Alejandro esperándola, con una sonrisa formal, sin vida. El altar, preparado para la unión, parecía un escenario para un sacrificio. El dolor era un nudo apretado en su garganta, un peso que apenas la dejaba respirar. Sentía el sudor frío escurriendo por su piel, el corazón martillando contra sus costillas. La voz del padre, recitando las palabras del matrimonio, sonaba distante,
irreal, una burla cruel. Era un ritual sin alma, una farsa. Ella estaba allí, de cuerpo presente, pero su mente divagaba, clamando por una libertad que parecía inalcanzable, un grito silencioso que se perdía en el aire denso de la capilla. Sus manos, escondidas bajo el ramo de flores, temblaban incontrolablemente mientras luchaba por mantener la compostura. La injusticia de aquel momento era una carga abrumadora. De repente, un sonido que rompió el silencio fúnebre. No era el tañido de las campanas, ni el cuchicheo de los invitados. Era un sonido que venía del desierto, un eco gutural, salvaje, que hizo a María Elena paralizarse, un grito de guerra. Primero amortiguado, luego más alto, más cerca, cortando la atmósfera solemne como una navaja. Los murmullos en la capilla cesaron abruptamente, sustituidos por un silencio cargado de pavor y expectativa. La interrupción de la ceremonia fue un shock, pero para María Elena, una extraña sensación de alivio se mezcló con el terror. El estruendo de cascos que se acercaban rápidamente y los gritos aterrorizados de apaches resonaron por la capilla, transformando la pomposa ceremonia en un pandemonio. El pánico explotó. La gente corría, empujándose en la salida, atropellándose en la prisa por escapar. Don Alejandro, que hasta entonces había mantenido una postura arrogante, palideció. Su máscara de indiferencia se desmoronó. Los guardias de la hacienda fueron tomados por sorpresa. Sus disparos sonaban desordenados, mientras la horda de guerreros invadía el patio. María Elena, en medio de la confusión, se sintió jalada, casi cayendo. Aquel era el infierno que le habían enseñado a temer, y por un breve momento vislumbró una inesperada chispa de esperanza. María Elena no sabía si era el shock, el instinto de supervivencia o una súbita y extraña sensación de libertad, pero en medio del caos, actuó. Mientras los invitados gritaban y corrían, y los guardias de la hacienda intentaban en vano contener el ataque, ella se desvió de la masa, aterrorizada, y corrió en dirección opuesta hacia la parte trasera de la capilla. Las puertas laterales, usadas solo en ocasiones especiales, estaban sin seguro, y ella se lanzó fuera, sintiendo el aire cálido del desierto en su rostro. ¿El plan? No había plan. Solo la urgencia de escapar de su propio infierno, aunque el mundo de afuera fuera lo desconocido, lo temido. El patio de la hacienda era una escena de batalla. Flechas zumbaban por el aire, el olor a pólvora se mezclaba con el polvo levantado por los caballos, y los gritos de dolor y rabia resonaban. María Elena, con su pesado vestido de novia, corrió torpemente, tropezando con sus propios encajes. Sus ojos buscaban una rendija, un refugio, cualquier cosa que la alejara de aquel torbellino. Fue entonces cuando lo vio, un guerrero apache, alto y fuerte, con el rostro pintado y los ojos oscuros como la noche, observándola desde lo alto de su caballo. No estaba atacando, estaba observando. Sus ojos se encontraron y un escalofrío extraño recorrió a María Elena, una mezcla de miedo y reconocimiento. Él era diferente de los demás. No había la furia ciega de los otros guerreros. Sus ojos, aunque alertas, llevaban una profundidad que la intrigó. Mientras uno de sus compañeros intentaba alcanzarla, él intervino, con un gesto rápido y decisivo, bloqueando el camino del otro guerrero. María Elena no entendió las palabras, pero la intención era clara. La estaba protegiendo. ¿Por qué? Ella era la enemiga, la hija del Bentosin, hombre que invadía sus tierras. Pero en aquel momento la lógica del odio se rompió. Había algo en aquella mirada, una promesa silenciosa de algo que ella nunca conoció: respeto. Él descendió del caballo con una agilidad impresionante, y María Elena, sin pensar, dio un paso hacia atrás. No se acercó inmediatamente.
Solo extendió la mano, abierta, en un gesto que ella, en su inocencia protegida, nunca imaginó que vería de un salvaje. No había malicia en sus ojos, solo una calma impresionante en medio del caos. El ramo de flores, que aún sostenía con fuerza, cayó de sus manos temblorosas, esparciendo pétalos blancos por el suelo polvoriento. En ese momento, las convenciones, los miedos impuestos, todo se deshizo. Ella estaba allí, vulnerable, y él, el temido guerrero, le ofrecía una elección. Una voz dentro de ella, ahogada por años de obediencia, gritó: «Confía». Era una locura, ilógico, pero la alternativa era la muerte, o peor, el regreso a su prisión. Ella extendió la mano, vacilante, y él la sostuvo con firmeza pero sin fuerza excesiva. Sus dedos eran callosos, fuertes, pero el tacto fue suave, respetuoso. La subió al caballo, detrás de él, en un movimiento fluido. Ella no sabía su nombre, él no sabía el de ella. Pero en ese instante, bajo el sol implacable del desierto, una alianza improbable fue forjada. No por palabras, sino por una mirada de comprensión mutua, una chispa de esperanza en medio de la destrucción. El caballo salió disparado, dejando atrás la masacre de la hacienda. María Elena, aferrada a la cintura del guerrero, sentía el viento azotando su rostro y el vestido de novia debatiéndose. El escenario de lujo y desesperación dio paso a la vastedad del desierto, un mundo que ella solo conocía por historias de terror. Pero, sorprendentemente, no había terror en su corazón, solo una euforia extraña, la adrenalina de la fuga y la promesa de un futuro incierto, pero, por primera vez, suyo. Las montañas, antes temidas, ahora parecían guardianas, las rocas escarpadas, un refugio. El viaje fue largo y silencioso, bajo el sol abrasador y las estrellas que surgieron después. Él la llevó a las tierras altas, a un campamento escondido entre las rocas, donde el aire era más fresco y el silencio más profundo. Las mujeres del campamento, con sus miradas curiosas, la observaron, pero no con hostilidad. La ayudaron a bajar del caballo y una de ellas le ofreció agua. María Elena, exhausta y deshidratada, bebió ávidamente, sintiendo la vida regresar a su cuerpo. Era una intrusa allí, sí, pero no una prisionera. Por primera vez en su vida se sentía segura, paradójicamente, en medio de los salvajes que la sociedad le había enseñado a temer. Su rescatador, como ella lo llamaría en sus pensamientos, se presentó con un gesto simple, tocando su pecho y diciendo «Kichi», que ella pronto descubrió significaba valiente o poderoso en su lengua. María Elena, aún envuelta en su vestido blanco, se sintió ridícula, una ave rara y fuera de lugar. Kichi, percibiendo su incomodidad, le indicó una tienda y una ropa más adecuada. Un tejido simple de algodón, suave y ligero, muy diferente de las sedas ajustadas que la asfixiaban. Al vestirse, se sintió como una nueva persona, despojada de las ataduras de su pasado. En los días que siguieron, María Elena observó y aprendió. La vida de los apaches era dura, sí, pero permeada por una dignidad y una conexión con la tierra que ella nunca había visto. No vivían para acumular riquezas, sino para sobrevivir, para honrar a sus ancestros y para proteger a su pueblo. Kichi, el guerrero que la había salvado, era un líder respetado, un hombre de pocas palabras, pero de gran sabiduría. Él le enseñó sobre las plantas del desierto, sobre las estrellas que guiaban a los viajeros, sobre el respeto por la naturaleza y por los demás. Ella aprendió a cazar, a montar, a sobrevivir en un mundo que antes le estaba prohibido. Poco a poco, el miedo a los salvajes se disipó, sustituido por admiración y un respeto profundo. Ella se dio cuenta de que la verdadera violencia no era la que se manifestaba en batallas, sino la que cercenaba el alma y quitaba la libertad. Kichi,
El guerrero apache le mostró que la fuerza no residía en la riqueza o en el poder sobre los demás, sino en el coraje de ser auténtico, de luchar por aquello en lo que se cree. María Elena, la novia rica y prisionera, renacía como una mujer del desierto, libre y fuerte, aprendiendo a valorar la vida de una forma que nunca había imaginado. Aquel día, el día de su matrimonio forzado, no fue el fin, sino el verdadero inicio de su vida, una vida de superación, de aprendizaje y quizás de un amor inesperado en las tierras áridas del viejo oeste. Ella no sabía lo que el futuro le deparaba, pero cada día que pasaba junto a los apaches, una certeza crecía en su corazón. Jamás volvería a la vida que conoció. El desierto, antes un símbolo de pavor, se convirtió en su refugio, su maestro. Las noches bajo el cielo estrellado, lejos de las luces de la hacienda, revelaban constelaciones que ella nunca había notado, y cada estrella parecía una guía, un recordatorio de la inmensidad del mundo y de su propia pequeñez, pero también de su capacidad para adaptarse y florecer en cualquier ambiente. Kichi, el guerrero silencioso, era el centro de este nuevo mundo. La enseñaba sin palabras, con gestos, con el ejemplo. Ella lo observaba cazando, rastreando, leyendo las señales de la naturaleza, con una sabiduría que parecía innata. Veía el respeto que él tenía por la tierra y por los animales, algo que contrastaba brutalmente con la explotación desenfrenada que ella había presenciado en su vida anterior. María Elena comenzó a imitar sus movimientos, a sentir el olor de la tierra, a escuchar el murmullo del viento, y poco a poco su cuerpo y su alma se alinearon con el ritmo salvaje y auténtico del desierto. Las mujeres de la tribu, inicialmente cautelosas, comenzaron a aceptarla, enseñarle los secretos de sus medicinas naturales, las canciones que celebraban la vida y la muerte. María Elena aprendió a tejer, a preparar alimentos, a cargar agua por largas distancias bajo el sol abrasador. Cada tarea, por más sencilla que fuera, era un desafío y una conquista. Sentía sus músculos fortalecerse, su piel curtirse y una resiliencia que jamás había sabido poseer florecer dentro de sí. El dolor de las ampollas en las manos, el cansancio del cuerpo, eran pequeños sacrificios ante la libertad que sentía. Las injusticias del mundo exterior parecían distantes, pero María Elena sabía que la fuga era solo el primer paso. La memoria del matrimonio forzado, del rostro frío de don Alejandro, aún la atormentaba en sueños, un recordatorio vívido de lo que había escapado. La dignidad, para ella, ya no era una cuestión de cuna o fortuna, sino de elección, de resistencia. Había elegido la vida en el desierto, la incertidumbre, la dureza, porque allí, y solo allí, podía ser quien realmente era, una mujer libre. Un día, mientras ayudaba a recoger leña, un grupo de soldados mexicanos, probablemente en busca de apaches o de fugitivos, apareció en el horizonte. El pánico se extendió por el campamento. Kichi y los otros guerreros rápidamente se prepararon para la defensa, sus expresiones endurecidas por la determinación. María Elena sintió un escalofrío, el miedo que la sociedad le había inculcado volviendo con fuerza. Ella era una civilizada en medio de los salvajes, y el enfrentamiento parecía inevitable. Kichi, con un gesto rápido, la jaló detrás de las rocas, indicándole que se agachara. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraban una intensidad que ella nunca había visto. Le entregó una navaja simple de pedernal, y dijo en su lengua de forma pausada, señalando su corazón y luego el de él: confía. María Elena no entendió las palabras, pero el significado era claro. En ese momento de peligro inminente, él confiaba en ella y le pedía que ella confiara en él.
El peso de esa responsabilidad fue enorme. Ella observó a Kichi y a los otros guerreros posicionarse, esperando el ataque. No había gritos de guerra o alardes, solo un silencio tenso, roto solo por el viento. Los soldados se acercaban, sus uniformes oscuros, contrastando con el paisaje árido. Los apaches, casi invisibles en medio de las rocas, esperaban, sus arcos y flechas listos. Era un duelo de paciencia y estrategia, una danza mortal que María Elena observaba con el corazón en la garganta. De repente, un disparo. Uno de los soldados, impaciente, disparó en dirección a los apaches. La flecha de Kichi voló en respuesta, precisa y silenciosa. El enfrentamiento comenzó. No era un tiroteo desenfrenado como los que ella imaginaba, sino una serie de movimientos calculados, emboscadas y contraataques. Los apaches, con su conocimiento del terreno, tenían la ventaja. María Elena, escondida, veía la batalla desarrollarse, el sonido de los disparos y de las flechas, los gritos de los hombres. Era la crueldad del viejo oeste en su forma más pura. Un soldado se acercaba peligrosamente a donde ella estaba escondida. María Elena sintió el pánico helar sus venas. No era una guerrera, nunca había empuñado un arma, pero la navaja de pedernal en sus manos parecía pesar 1 tonelada. Recordó las enseñanzas de Kichi, su confianza. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. Ya no era la novia indefensa, era una mujer del desierto. El soldado estaba a pocos metros. María Elena esperó, el corazón latiéndole desbocado. Recordó todo lo que la había hecho huir, la vida que había rechazado. No podía volver, no podía rendirse. Con un grito ahogado, se lanzó, no para atacar, sino para distraer, para crear una abertura. El soldado, tomado por sorpresa por la figura femenina que surgía de la nada, dudó. Fue suficiente. Kichi, con un movimiento rápido y silencioso, apareció por detrás del soldado, neutralizándolo sin derramamiento de sangre. La mirada que Kichi le dio después, de aprobación y respeto, valió más que todas las riquezas que había dejado atrás. Aquel día marcó un giro profundo en el alma de María Elena. No era solo la superación de un peligro físico, sino la ruptura definitiva con la imagen de fragilidad que la sociedad le había impuesto. La novia que temblaba ante un altar, ahora era una mujer que enfrentaba el desierto y sus peligros de frente, lado a lado, con aquellos a quienes la sociedad llamaba salvajes. El incidente con los soldados no solo la fortaleció, sino que también solidificó su lugar entre los apaches. La veían con nuevos ojos, no como la mujer blanca rescatada, sino como alguien que probó su coraje y su valor. En los meses siguientes, la vida en el campamento se convirtió en su nueva normalidad. Los paisajes áridos, las noches frías y estrelladas, las cacerías y la constante vigilancia contra invasores, todo esto se integró a su rutina. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a identificar huellas en el suelo, a distinguir los sonidos del desierto. Kichi, su protector y maestro, era una presencia constante. La comunicación entre ellos, antes limitada a gestos, comenzó a florecer en una mezcla de palabras quebradas y miradas que decían más que cualquier frase. María Elena comenzó a aprender la lengua apache, y él, en retribución, se esforzaba por entender su español. La relación entre ellos era de un respeto mutuo profundo, una conexión que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. No había el romanticismo azucarado de los romances que ella había leído, sino una complicidad forjada en la supervivencia y en la admiración. María Elena veía en Kichi la honra y la integridad que faltaban en los hombres de su propio mundo.
Él, por su parte, veía en ella una fuerza y una adaptabilidad que pocos poseían, una mujer que había cambiado el confort de su vida por una libertad incierta, pero auténtica. La añoranza de la familia, sí, a Minzenosin veces la invadía, no de la opresión, sino de los recuerdos de su madre, de los pocos momentos de cariño que había vivido en la hacienda. Pero esa añoranza era un hilo tenue, fácilmente roto por la realidad de su nueva vida, que a pesar de las dificultades, era infinitamente más plena. Había cambiado un vestido de novia caro por ropas sencillas, el lujo por un cielo estrellado, y una vida de mentiras por una existencia de verdad, aunque cruda. Había momentos de desesperación, claro, días en que la comida era escasa o en que la amenaza de ataques externos se volvía palpable. En esos momentos, la mente de María Elena volvía al confort de la hacienda, a la comida abundante, a la seguridad de sus muros. Pero entonces miraba a Kichi, a la resiliencia de los apaches, y la vergüenza de su propia debilidad la impulsaba. Ella había elegido esa vida, y en su elección estaba su fuerza. Uno de los mayores desafíos era la constante discriminación que los apaches enfrentaban. Las noticias que llegaban a través de raros viajeros o comerciantes hablaban de la persecución implacable del ejército y de los cazadores de recompensas. María Elena sentía en carne propia la injusticia, el dolor de un pueblo que era demonizado y cazado en su propia tierra. Ella, que había venido de un mundo de privilegios, ahora compartía la carga de la exclusión social, de la lucha por reconocimiento y supervivencia. La redención de María Elena no vino de un acto heroico grandioso, sino de una serie de pequeñas superaciones diarias. Cada día en que aprendía algo nuevo, cada vez que se adaptaba a una situación adversa, cada vez que se sentía parte de aquel pueblo, era una victoria. No buscaba gloria, sino paz. Y la encontraba en la simplicidad de la vida en el desierto, en la conexión con la naturaleza, en el lazo inquebrantable que se formaba entre ella y Kichi. Aquel tiempo en el desierto fue su verdadera escuela. Aprendió que la honra no se compra, sino que se conquista con actitudes. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Que la dignidad reside en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero intenta moldearte. María Elena ya no era la hija de don Rafael, la novia forzada. Ella era María Elena, una mujer que sobrevivió, que eligió su propio camino y que encontró su lugar en un mundo que la había rechazado. La historia de María Elena, la novia que huyó del altar al desierto, se extendió como un susurro entre los pocos que sabían la verdad. Algunos la veían como loca, otros como una fugitiva, pero para ella era la historia de su liberación. Y aunque los detalles de su destino final permanecen en gran parte un misterio para el mundo exterior, una cosa es segura: encontró su verdadera casa y su verdadera familia en las tierras áridas, bajo la mirada atenta del guerrero que la rescató de su propio infierno. Ahora que conoces esta historia del viejo oeste, recuerda, el coraje verdadero no viene de la fuerza, sino de la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado alguna injusticia o un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del salvaje oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían olvidarse. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla y conoce otra historia de honor, coraje y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la bravura y la dignidad del lejano oeste te inspiren todos los días. Hasta el próximo video.